Bueno, pues muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a nombre del Círculo de Historia a nuestra conferencia de la mañana de hoy, que se titula Edward Wilson y la americanización por conversión, un discurso colonial estadounidense en Puerto Rico en la primera década del siglo XX. Y esta conferencia estará a cargo del profesor Pablo Torres, del Departamento de Humanidades, el cual cuenta con un PhD en Historia de la UPR de Río Piedras y ha tenido diferentes publicaciones, como por ejemplo la revista Historia y Sociedad, la revista cruce.com y 80 grados. Y ahora pues sin más preámbulos, los dejo con el profesor. Buenos días y gracias por estar aquí. Gracias al Círculo de Historia por la oportunidad y la invitación. Esto es parte de mi trabajo de tesis sobre crónicas escritas por escritores norteamericanos sobre Puerto Rico en el contexto del cambio de soberanía, particularmente en el 1898, en la primera década, un historiador y un sociólogo sobre historia de política, que es la conferencia que voy a dar hoy, y en la década del 20, pues, otros dos escritores sobre Puerto Rico, y pues trato de maniobrar el cambio de los énfasis en el discurso colonial norteamericano. Bueno, espero que les interese. El ejército de Estados Unidos, al invadir la isla de Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana en 1898, vino acompañado además por dos poderosas fuerzas. Una fuerza económica dominada por el capital y la corporación como principales impulsores económicos, y la otra que, a falta de un término más preciso, llamaré ideológica o discursiva. La idea de que el libre mercado y la propiedad privada son la condición indispensable para el desarrollo de la civilización occidental, de la que para la élite política e intelectual estadounidense, la Gran República, como le decían, era su último paso evolutivo. Mas para proclamar su propia superioridad, tenían que dictaminar la inferioridad moral e intelectual de aquellos que consideraron no pertenecían a Occidente. Para definir al otro, se apalabró un discurso nutrido de conceptos dominantes del siglo XIX, como ciencia, razón, progreso, con los que se definieron a sí mismos como parámetros de los más elevados niveles de la evolución humana. Desde esta autoproclamada superioridad, el discurso colonial justifica el control de territorios ajenos y le da sentido a la sojuzgación y explotación de otros pueblos. Este discurso es perceptible en los textos escritos por cronistas estadounidenses sobre las nuevas posesiones insulares, las que Lanny Thompson ha llamado el archipiélago imperial, islas que no compartían geografía, idioma, historia ni cultura, sino el ambiguo estatus de ser posesiones o dependencias de Estados Unidos. Muchas de las manifestaciones del discurso colonial que conocemos se extraen de las expresiones plasmadas en esta escritura de viajes, como memorias de oficiales coloniales o soldados, crónicas periodísticas, cuentos o novelas ambientados en la colonia tropical. En estos textos, y a pesar de la visión crítica que pudieran tener los autores ante el orden ideológico imperante, la ocupación se propone como una necesidad moral. Las escrituras de viajes durante el siglo XIX, en el contexto imperial, cumplió una importante función ideológica. Estas narraciones acercaban a los ciudadanos del imperio a la realidad que se vivía en tierras exóticas, lugares abundantes y atrasados cuyos primitivos habitantes no disfrutaban de los frutos de la civilización. Mary Louise Pratt, en su importante libro Imperial Eyes, Travel, Writing and Transculturation, sostiene que la escritura de viajes en el contexto de la Europa imperialista del siglo XIX constituyó un importante mecanismo de integración. Desde esta producción cultural, generada en libros, revistas, lecturas públicas o conferencias, la empresa colonial fue representada de manera que le dio al público metropolitano un sentido de apropiación y familiaridad con las lejanas colonias. Estos textos ayudaron a la formación de lo que la autora llama el sujeto doméstico del imperio, para que los miembros de estas naciones se identificaran con el proyecto imperial y se hicieran parte de él. Con el desarrollo del discurso científico, los europeos definieron a los habitantes de las tierras calientes como miembros de una civilización inferior. La historiadora Nancy Stepan, en su libro Picturing Tropical Nature, resalta que el occidental
denominó al trópico como a place of radical otherness, estableciendo un determinismo climático y geográfico con el que relacionó la abundancia de la naturaleza tropical a una supuesta escasez cultural. El trópico se convirtió entonces en el reverso de las alegadas virtudes de la imperial Europa, y en ese ejercicio discursivo se construyó con un lenguaje científico la validación de su pretendida superioridad. De igual forma se valida la idea de la degeneración tropical, que vinculaba la fertilidad abundante de la naturaleza, el calor tropical y el mestizaje con la supuesta incapacidad de sus pobladores, quienes eran vistos como vagos, atrasados e incapaces de alcanzar la civilización occidental. Este discurso de inferioridad tropical se expresó en particular a través del discurso antropológico influenciado por el darwinismo social y la medicina tropical. Como advierte David Spur en The Rhetoric of Empire, Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing and Imperial Administration, el discurso colonial no solo reproduce una ideología que debe ser constantemente repetida, sino que establece una manera de entender y responder a una realidad que se adapta infinitamente para mantener las estructuras básicas del poder. Sin embargo, esta necesidad no es planteada inicialmente para convencer al otro de las bondades de la relación, sino a los ciudadanos del imperio de la necesidad de la misión. Es en este sentido que Spur afirma que el escritor es the original and ultimate colonizer. Los textos que expresan el discurso colonial encontraron en el discurso de la razón y de la observación científica argumentos para justificar sus acciones imperialistas. Por eso es que se idealiza la empresa colonial que viene a restaurar un orden y a llenar un vacío que le fue negado a sus habitantes. Esto es así porque los ciudadanos de los países industrializados de finales del siglo XIX, inmersos en las ideas racionalistas y humanistas, no aceptarían la burda ocupación de territorios y la esclavización de sus habitantes. En la medida en que las ideologías democráticas imperaban en las metrópolis, era cada vez más evidente la contradicción de las ideas igualitarias de la sociedad moderna y la cruel estructura de dominación en las colonias. Es desde la perspectiva Foucaultiana de la constante reconfiguración del discurso del poder que Pratt entiende que en la competencia no solo militar y económica, sino discursiva, entre las potencias europeas se encontraron nuevas y mejores, entre comillas, razones para las intervenciones imperialistas. Estas tenían que tener un propósito que estuviera a la altura de las ideas superiores con las que organizaron su civilización occidental. En ese complejo contexto es que se debe entender la política de americanización que implantó Estados Unidos para preparar a los habitantes de sus islas para la participación responsable en la sociedad moderna. Para ello, y desde la perspectiva del gobierno norteamericano, esto significaba que los puertorriqueños tendrían que abandonar su tradición hispana, católica y monárquica, y adoptar las maneras americanas, the American Ways, más modernos y productivos. Sin embargo, el concepto de americanización es complicado y contencioso, pues describe al mismo tiempo la transformación dramática de la sociedad puertorriqueña a partir de su integración económica, política y cultural al sistema comercial y productivo estadounidense. Pero también fue el apelativo de una política deliberada con la intención de transformar el corazón y la mente, the hearts and minds, de los puertorriqueños. Esta imposición era importante para el poder metropolitano que quería garantizar un funcionamiento social más eficiente a través del idioma inglés y la generación de una ética de trabajo propia del capitalismo que facilitase la extensión del capital norteamericano y al mismo tiempo cumplir con su supuesto deber civilizador. En el discurso colonial estadounidense con relación a Puerto Rico se percibe la complejidad de intereses que median en la relación colonial. En él se combinan la misión de propagar los privilegios de la civilización y el progreso que acarrean la expansión de un sistema productivo que permite y propicia las progresistas ideas liberales. Es por eso que, como Lanny Thompson indica en el citado libro, los tres pilares de la política de americanización en sus islas fueron la inversión y el comercio, la educación pública y la implantación de un régimen colonial, pero con una estructura de gobierno republicano. Mientras que, en el otro lado de la relación, para la gran mayoría del liderato político puertorriqueño, americanización significaba la incorporación igualitaria de la isla a Estados Unidos.
con lo cual pensaban que se lograría el tan ansiado gobierno propio y el libre comercio para sus productos en el mercado más importante de la región. Tanto el Partido Federal Americano como el Partido Republicano Puertorriqueño percibieron la americanización como positiva para los puertorriqueños. De igual forma, el incipiente liderato obrero vio en la americanización el establecimiento de leyes que reconocerían la organización sindical para defender los intereses de los trabajadores. En este complejo contexto de intereses y anhelos es que llega Edward Wilson a la isla. Él vivió durante 1900 y 1904 en calidad de alguacil del Tribunal Federal de San Juan. Al igual que muchos de los autores estadounidenses de la época, Wilson fue un entusiasta de la expansión estadounidense. Por lo tanto, aprueba y colabora con la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico. Mas esta expansión tenía para él un propósito muy superior a la mera adquisición de colonias para la ampliación de sus mercados e inversiones. Se trataba de la expansión de lo que consideraba como las formas y maneras americanas, la libertad, la democracia y la economía de mercados. Conceptos que no dejan de ser ambiguos, pero que a pesar de ello poseen una poderosa convocatoria. En su libro Political Development of Puerto Rico de 1905, Wilson evalúa el devenir de la nueva posesión insular tras 6 años del cambio de soberanía y 4 luego de la instauración del gobierno civil establecido por la Ley Foraker. En este texto discute si los puertorriqueños son americanizables y establece qué falta por hacer para conseguir este objetivo. El autor, como otros de la época, parte de la premisa de que la inversión y la propiedad privada y el libre mercado son la condición indispensable para la democracia liberal. Es por esto que el autor entendía que con el desarrollo económico de la isla, a través de la integración al sistema capitalista estadounidense, sus habitantes lograrían elevar su nivel cultural y por lo tanto recibir, como dijera Nelson Miles en su proclama a los puertorriqueños al invadir la isla, las bendiciones de la civilización iluminada o ilustrada, ¿no? The Enlightened Civilization. Con este propósito altruista es que Wilson entiende se debe ejercer la autoridad estadounidense sobre Puerto Rico. Identifica en este libro 3 importantes escollos para la integración de los puertorriqueños a la sociedad estadounidense. El primero deriva de su herencia cultural española, una sociedad dominada por la Iglesia Católica y los privilegios aristocráticos, para el autor una versión atrasada y corrompida de la civilización occidental. La influencia de España en el desarrollo político de la isla fue detrimental, puesto que la isla began its new career under the tutelage of Spain, whose ideas of civilization were so blighted by rapacity and murder, that whoever came under its sway felt the hand of ruthless tyranny. No perdonan el inglés, ¿verdad? Pero así la civilización llegó a las costas de Boriquén, en la punta de las cruces y las espadas de los conquistadores españoles, quienes la impusieron a sangre y a fuego. The white man's coming was as terrible to them as a visit of an epidemic, escribió. The cross of Christ had brought them slavery, cruelty, death. Wilson incluso pone en entredicho la occidentalidad de España, a la que siquiera considera latina, pues en la península ibérica convivió una amalgama de pueblos oriundos en ambos lados del Mediterráneo, un disímil y curioso catálogo de civilizaciones y razas que coincidieron en lo que resultaría ser el español. La sangrienta historia de España fue para el autor el producto de esta incoherente combinación de elementos. Esta tara civilizatoria fue retransmitida a los pueblos que fundaron en el Nuevo Mundo y de esta triste manera quedó bautizada la isla para el mundo cristiano y occidental, defectuosa o corrompida desde su origen. El segundo escollo fundamental que identifica Wilson para la tarea de civilizar a los puertorriqueños radica en la cuestión racial. La presencia de descendientes africanos era un mal solo agravado por la generalizada mezcla racial, sobre todo porque los primeros inmigrantes españoles que provinieron de las estratas inferiores de la sociedad peninsular y con un bajo nivel cultural, soldados, marineros, curas, aventureros, que al no traer familia o a pesar de ello se mezclaron sin reparos con las taínas y las esclavas africanas.
Wilson, como otros autores estadounidenses, era incapaz de comprender los conceptos de razas que imperan en la sociedad isleña. Jorge Duany, en su libro Puerto Rican Nation on the Move, Identities on the Island and in the United States, explica las distintas nociones raciales. En Puerto Rico se estableció socialmente 3 grupos raciales principales: blanco, negro y mulato, o café con leche, como le decimos aquí, basado en el color de la piel, los rasgos faciales y la forma del cabello, mientras que en Estados Unidos dominaba una noción binaria en la que se era blanco o no se era. Del mismo modo, los hijos productos de estas razas distintas eran calificados tan inferiores como su progenitor más oscuro. El puertorriqueño era para el estadounidense, en términos raciales, algo indefinible, pero que podía ser blanco. Al mismo tiempo, era importante destacar a Puerto Rico como, entre comillas, la más blanca de las islas del Caribe. Digo entre comillas porque era reiterativo en estos textos, pues ello constituía un elemento a favor de la conversión de los puertorriqueños al nuevo credo de la americanización. Sin embargo, el texto se dice y se contradice, pues como vimos antes, Wilson cuestionó la occidentalidad, que es como decir la blancura de los españoles, y también se muestra pesimista en que esta índole pueda ser transformada fácilmente. The Latin Indian flavor will outlast centuries. It is in the air. It is part of the sunbeams. La tercera gran dificultad al proceso civilizador lo constituía, según Wilson, el clima tropical. Como mencioné anteriormente, el trópico pues, era visto como un lugar de atraso. Wilson comparte esta visión y advierte que será una tarea difícil de lograr debido a que se trataba de una civilización of one climate directing that of another. Una relación entre two people that are unlike. Queda establecida una otredad climatológica y geográfica que conllevaba además un peligro para los estadounidenses que vinieran a americanizar la isla. Opina que era más probable que estos fueran absorbidos a la sociedad insular que los puertorriqueños a la continental. El Caribe tropical implicaba el peligro de la contaminación de sus propios ciudadanos. Era un lugar salvaje que se hacía necesario conquistar y domesticar para que la civilización fructificase. Esta conquista debía realizarse tanto en el nivel productivo, mediante la extensión del capital y de los mercados, el ideológico, la americanización de los habitantes, y el científico, el discurso científico de la medicina tropical. En un nivel narrativo se percibe además una dimensión heroica del ejercicio imperial, que cumple su difícil misión a pesar de su peligrosidad. La combinación de las dificultades señaladas produjeron una raza incapaz de mantener una república real, advierte. Republics do not thrive in the tropics. There is something in the sun that neutralizes the self-governing instinct of the people. A pesar de estos escollos, Wilson considera que los puertorriqueños no eran salvajes o bárbaros. Si no se comportaban responsablemente en una sociedad era porque the government taught them to cheat and steal, for that is what authority from Governor General down had been doing for centuries. La descripción de los puertorriqueños que esboza Wilson en su libro apunta a una especie de defecto congénito, una falla casi insondiable en sus capacidades sociales y morales. A juicio del autor, era necesaria una transformación absoluta, como un renacer, como si de un bautizo se tratara, y la aceptación de una nueva fe que encaminase a los puertorriqueños a la verdadera civilización. En cambio, en su análisis sobre la historia política puertorriqueña, Wilson describe al pueblo puertorriqueño como uno sentimental que actuaba influenciado por sus emociones. Así explica él las apasionadas, a veces sangrientas campañas políticas de la isla. Los puertorriqueños, señala, no son capaces de argumentar from a scientific fact or a moral principle, but from some circumstance that has caught his fancy or aroused his prejudice. Describe a los puertorriqueños como inmaduros que por su ignorancia y falta de educación pueden tomar decisiones equivocadas y dañinas para sí mismos. Advierte al lector que este fallido temperamento isleño no es solo una curiosidad psicológica, sino el síntoma de su estatus moral. Al establecer tan severo diagnóstico, el alguacil federal dice que no busca señalar culpas,
culpas, sino despertar simpatías hacia los puertorriqueños, y para señalar a path of duty, para lo que considera que la misión civilizadora de la Gran República, lo que era la misión civilizadora de la Gran República. La ruta del deber era la americanización de los puertorriqueños. Wilson confiaba que la capacidad de las instituciones estadounidenses y de las personas escogidas para dirigirlas transformarían a los puertorriqueños. Por lo tanto, estas personas tenían que ser capaces de enseñar y transmitir estos valores, de asistir en el mejoramiento de las masas. Porque official duty here is more than a business, it is a mission, señaló. Para estos misioneros no se trataba solo de administrar los intereses de la metrópoli en un puesto lejano en la nueva frontera americana, sino de transformar los espíritus de sus habitantes y entrenarlos física, intelectual y espiritualmente hasta convertirlos en americanos. Sin embargo, Wilson advierte, y hay que recordar que este libro está dirigido al público imperial doméstico, que para Estados Unidos era importante desempeñar bien esta tarea, porque estaba en juego su posición moral ante el mundo. Era necesario demostrar que la Gran República no era un imperio cualquiera, sino el imperio de la libertad, como resonancia de aquella idea jeffersoniana del expansionismo estadounidense durante principios del siglo XIX. It will be serious business for the Republic to incorporate a people forever excluded by racial or climatic conditions from full participation in the duties of government. If that is the program, how can we answer the charge of imperialism? How can we escape the consequence of high pretension to which we have been unfaithful? How can we justify our claims to the grand mission of establishing justice and equal right wherever our flag floats? En este pasaje se hace patente el dilema imperial de Estados Unidos. Se plantean dos dificultades para lograr la participación completa de los puertorriqueños en sus deberes del gobierno. Por un lado, la visión racista y el determinismo geográfico que podría excluir para siempre a los puertorriqueños de una participación completa en el gobierno, por ser descendientes de esta incoherente mezcla española, peor aún, mezclados con indios y negros. De igual forma, era un asunto serio eso de mantener colonias para siempre en detrimento de la esencia republicana de Estados Unidos. Al analizar el devenir de este proceso restaurador, opina Wilson, sin embargo, que la actuación de los puertorriqueños no ha sido positiva. Opina que la ley Foraker fue un decidido esfuerzo de americanización en Puerto Rico al organizar un gobierno civil y colonial. Según lo describe, la ley Foraker era, a pesar de sus evidentes fallas constitucionales, a wise regulation for the introduction of a conquered province into the American system. Opinaba que bajo este arreglo constitucional los puertorriqueños aprenderían a gobernarse y eventualmente integrarse al sistema político estadounidense. Para él, lo más importante que hizo esta ley fue remover la inequidad ante la ley imperante durante el régimen español. El alguacil federal, sin embargo, lamenta que este gran avance no haya mantenido por mucho tiempo la admiración de los puertorriqueños. Desde la perspectiva del autor, los puertorriqueños no demostraban suficiente gratitud hacia los estadounidenses. Destaca, sin embargo, una importante diferencia en la actitud asumida con respecto al régimen norteamericano en la isla. Aunque en términos programáticos, republicanos y federales demostraron pocas diferencias, pero en la mirada del americano que americanizaba había una fundamental diferencia. El Partido Republicano abrazó con fervor al nuevo régimen y colaboró con él decididamente, mientras que el federal resistía las acciones de la administración por entenderlas contrarias a sus intereses. Arguye además que en el programa de los federales se esconde entre líneas la rápida extensión del gobierno propio o la independencia. Los republicanos, en cambio, expresaban claramente su fervorosa adhesión al nuevo régimen con la preferencia explícita de lograr la estadidad para la isla. De esta manera, de hecho, él justificaba que la administración los tratara a ambos partidos políticos de manera distinta. El problema principal de los miembros del Partido Federal en la mirada de Wilson era su apego al pasado hispano, como evidenciaba su defensa de la autonomía de Sagasta. Esta crítica está presente a lo largo del texto de Wilson, tanto que suena a reproche. There was a strong suspicion that
its sentiment towards Spain was more than a sacred memory. Describe al Partido Federal como representante del sentimiento español afincado todavía en el pasado y por lo tanto un impedimento para el progreso. Esta contradicción entre el partido más votado en las elecciones insulares y la administración colonial hace evidente la incomunicación política entre colonia e imperio. Es decir, que las acciones políticas del Partido Federal no llevaban el mensaje apropiado para conseguir sus objetivos políticos. En cambio, provocaban constantemente la desconfianza en el régimen. Estos tropiezos en la gestión política de los puertorriqueños ponen de relieve la incapacidad en la comunicación política entre puertorriqueños y americanos para dialogar en ese ámbito. Ciertamente, la asimétrica relación de poder colocaba a los estadounidenses y puertorriqueños en evidente oposición, pero además se nota y es evidente la manera en que eran percibidas las acciones políticas de los sujetos coloniales. Por cuestión de tiempo solo puedo dar un ejemplo de esta incomunicación, de las que presenta en su libro. En 1904, la Cámara de Delegados, controlada por los federales, ahora llamados unionistas, decidió restaurar el escudo concedido por la corona española en detrimento del otorgado por el gobierno norteamericano para celebrar su nueva condición, la nueva condición de americano. El relato que Wilson expone la versión del misionero un tanto frustrado por el rechazo de su pupilo. Y me parece que esta cita, que es un poco larga, pues resume todo lo que he venido señalando en la conferencia, así que pues la voy a leer. For 4 years ago, Puerto Rico adopted a seal, changing a former one of ecclesiastical design to a graceful combination of shield and rising sun, behind an island in a waste of waters. It was expressive of a new spirit and the destiny under a fairer and freer sovereignty. The last legislature changed this again to one of Spanish tradition. There was no demand for it. The people were not thinking about it. The change originated in a whim of somebody. Ese somebody yo pienso que es Luis Muñoz Rivera, a quien también le dedica varias páginas señalándolo como el peor ejemplo de los políticos puertorriqueños. But it has become a matter of great significance. At the time when another party comes into power and the air is filled with suspicion and doubt as to Puerto Rican loyalty, a seal with all the fetishes of the old regime, all the omens of a reaction, and the badges of church domination, is adopted to take the place of a seal proclaiming a new day, a new destiny, a new glory for Puerto Rico, under the flag of the United States. The former seal was America, the new one is Spanish. The justification that is a preservative of the historic landmarks is too weak to overcome the insinuation that Puerto Rico prefers Spain to the United States. I don't think it means all it seems to mean, but there is no excuse for logging in an old fetish for the tattered sentiment it evokes, especially as it places Puerto Rico in a false light and creates a public opinion to its disadvantage. Puerto Rico is deserving of a better fate than those to be put in a false light before the world. De esta forma, Wilson resiente la resistencia de los federales a abandonar el pasado español. En muchos sentidos, puede concebirse este reclamo como un llamado a la conversión religiosa, en la que se acepta mediante un acto de fe la salvación del alma y se abandona todo. Aquí el escritor, tutor, misionero, espera la conversión completa para dejar la herencia española, la cual vida de pecados en la pila bautismal y renacer como una nueva persona, como un americano. Por eso resiente la permanencia de los símbolos del antiguo régimen. Él entiende que esto no significa un rechazo total a la presencia de Estados Unidos en la isla, pero advierte que puede ser malinterpretada, justificadamente para él, como un acto de deslealtad y falta de gratitud para quien trae las bendiciones de la civilización. Para concluir, Edward Wilson en Political Development busca llamar la atención sobre los fundamentos éticos de la empresa expansionista estadounidense.
Es reveladora la ausencia en su texto de los intereses económicos e industriales de Estados Unidos en la isla. Solo de sus textos, ¿verdad? Porque en la isla estaban presentes. Apenas hace un breve señalamiento sobre el débil y fragmentado movimiento obrero y menciona que Puerto Rico es una isla agrícola con capacidad para producir mucho más y que así lo hará una vez sea administrada, desarrollada con los métodos e ideas más modernos, más americanos. El mayor reclamo de Wilson, sin embargo, radica en que los puertorriqueños, en particular el liderato de los federales, no se entregaba a la sabiduría del gobierno estadounidense. Este resiste, ataca sin medida y sin justicia. Wilson, más que ningún otro, refleja una especie de retórica religiosa con relación a la americanización. Exige compromiso y ética en los funcionarios coloniales que viniesen a la isla y a los puertorriqueños la aceptación absoluta de las formas americanas de la Gran República. Y para ello tenían que abandonar el pasado y empezar de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces pasamos a la sección de preguntas, si alguien... Sí. Señor Wilson, después de haber estado estos años en Puerto Rico, ¿qué continuó haciendo? Pues no sé, él regresó, estos son personajes un tanto oscuros, por lo menos en una investigación a través del internet y por la casa publicadora original, pero no se sabe mucho más de ellos. Regresó a su lugar de origen y seguirían trabajando en el gobierno federal, ¿verdad? Era un burócrata en ese sentido de la palabra. Él vino a Puerto Rico a cumplir una misión y regresó. Pero no publicó más nada que yo tenga conocimiento. Sí. ¿Existe evidencia gráfica del escudo que se estaba proponiendo? En el libro me parece que está. Esto, de hecho, es una serie que publicó la Oficina del Historiador de Puerto Rico, donde trabajo como investigador. Y se llama We the People, y él ha publicado informes de gobernadores, publicó unas crónicas del 98 sobre Puerto Rico, una historia de Puerto Rico de un tal Van Middleditch, que fue bibliotecario de la biblioteca San Juan Free Library, lo que ahora conocemos como Carnegie, y publicó una serie de libros de estadounidenses sobre Puerto Rico. Entonces ahí está, me parece, una imagen del escudo. Parece uno de los escudos de los estados, ¿no? Es como a un mar, un sol con unas líneas que sale y una isla verde en el medio. Sí. No sé si aquí lo tengan en la biblioteca, pero la oficina del historiador con gusto pueden llamar y se le hace llegar. Sí. Sí, yo creo que el libro está en la colección puertorriqueña. Yo solamente quería comentar que lo que Wilson representa a la altura del principio del siglo XX es una manifestación de algo que tiene un trasfondo largo, que viene desde la época colonial inglesa en Norteamérica, que es lo que se ha denominado como el sentido de misión, que viene desde los puritanos y que queda claramente reflejada en la Declaración de Independencia y que luego en el siglo XIX se traduce en lo que se llama el Destino Manifiesto. Y es esa visión de que los Estados Unidos han sido los favorecidos, todos los atributos de lo que una buena civilización debe aspirar. Y entonces se crea esa impresión de los Estados Unidos como salvadores de estos nuevos territorios que se conquistan en la guerra hispanoamericana y que obviamente a su vez es la base para toda esa política de transculturación, americanización, que realmente pues no es algo que debe sorprender en términos del comportamiento de la orientación colonial estadounidense en Puerto Rico. Y te felicito por atender el asunto porque me parece que de alguna manera esa visión, matices quizás diferentes, todavía está presente en el Puerto Rico de hoy. Quizás no desde la perspectiva estadounidense, pero sí de algunas manifestaciones
Sí, sí, la propia percepción. Sí, esto es, lo que a mí me interesaba era, y usted señala correctamente, también es una evolución del discurso occidental, ¿no? Que discutimos en las clases de humanidades. Pues Estados Unidos se considera como la evolución. Primero era Inglaterra, que dominó el siglo XVIII y XIX, producto de la Ilustración, todo esto. Y eso se retransmite en Estados Unidos y en particular por la noción de que habían abandonado las monarquías y las sociedades estamentales, aristocráticas. Entonces, pues, ellos eran la república moderna, la gran república, ¿verdad? Entonces, pues, pero que dentro del mismo discurso norteamericano hay, aunque sean pequeñas sutilezas, no varía en lo concreto, y es, pues, que el capital debe dominar la inversión y el libre mercado y la propiedad privada, y los puertorriqueños que se tienen que integrar a esa mecánica. Pero, pues, no se puede detener el gran capital ya corporativo de la industria azucarera, ¿no? Que tuvo un efecto particular en la sociedad puertorriqueña, aniquiló la industria del café y impulsó la industria del azúcar. Los textos que discuto sobre el 98 es lo que Mary Louise Pratt llama la vanguardia capitalista. Ellos venían ya, no tenían esta noción civilizadora tan fuerte. Sí lo mencionan, que vamos a educar y esto, pero su interés particular era vamos a invertir y la inversión va a elevar el nivel de vida de los puertorriqueños y de esa manera se van a integrar, se van a modernizar. Ellos decían que en 10 años iban a transformar a puertorriqueños totalmente. Ya vemos que Wilson habla de las dificultades, ya las va presentando de otra manera, y por eso también hay un énfasis a la cuestión de la misión. Wilson en ese sentido es distinto a esos tres cronistas que discutían la tesis, ¿no? A finales del 18. Los otros dos textos que discutí eran ya en la década del 20, pues ahí hay otra transformación también, porque empieza a dominar el discurso del panamericanismo en la política internacional norteamericana, que es una política más de buen vecino con las repúblicas hispanoamericanas. Entonces, pues ya no se ve el pasado hispano como esta cosa terrible, sino como pues algo positivo, Puerto Rico como el enlace entre ambas regiones, ¿verdad? Y ahí vemos una larga tradición de Puerto Rico como puente entre dos culturas. Lo que me interesaba también era la discusión del concepto de americanización, es que ahora pues lo vemos muy cerradamente como algo esencialmente negativo, ¿verdad? Y históricamente pues ha querido decir cosas distintas en distintos momentos. Pues americanización es la transformación en Wilson absoluta, esa que vemos. En otros casos es se vincula a la transformación y le da pie al desarrollo autónomo de la isla, ¿verdad? Con nuestra historia y nuestras características, como se hace ya en la década del 20. Americanización para los puertorriqueños significaban cosas buenas en ese momento y después dejaron de significarlas. Así que lo que quería era complejizar un poco el concepto y tratar de que fuera menos clichoso y fuera pues algo más problemático con lo que para poder enfrentar estas mismas cosas que usted mencionaba, donde todavía vemos esa necesidad de que nos salven de nuestra propia indolencia frágil y corrompida. Yo quisiera también aprovechar la oportunidad para comentar que esa política de transculturación fracasó fundamentalmente porque los Estados Unidos, imbuidos de este aire de superioridad, etc., no reconocieron en ese momento, y yo no sé si todavía lo han logrado entender, la fortaleza del sujeto puertorriqueño. O sea, esa reacción de, por ejemplo, del Partido Federal, que se manifiesta ya desde el periodo de transición llamado gobierno militar, ya los choques entre Muñoz Rivera y su gente con los gobernadores estrictamente militares, se ve desde el 99 en adelante, sobre todo con Henry. Yo creo que no parte necesariamente de la premisa esa de defender lo español, sino yo creo que parte fundamentalmente de defender lo propio, lo puertorriqueño. Y la solidez de esa base cultural nacional puertorriqueña es realmente la que hace imposible ese proceso de americanización, hasta el punto de que ya, por ejemplo, a partir de la década, fue progresivo, ¿verdad? Fueron, por ejemplo, en las escuelas instituyeron la enseñanza del inglés desde el principio con la cuestión del español, pero ya progresivamente lo fueron aliviando hasta
cuarto grado se podía enseñar en español, luego hasta sexto grado, hasta que eventualmente ya en la década del 40 pues tuvieron que aceptar que no, que la enseñanza tenía que ser en español, en 47 específicamente. Pero me gustaría pues subrayar que además de la posibilidad interpretativa del apego que todavía podía existir hacia la herencia española, etcétera, yo creo que se puede ir más lejos en términos de reconocer la fortaleza de esta nacionalidad que con el paso del final del siglo XVIII y todo el siglo XIX se fue consolidando y que ya a la altura del 98 pues, era una realidad. Claro, eso no está arreglado con el tipo de actitud que el liderato político puertorriqueño manifestó cuando llega el invasor, pero es que precisamente porque le venden esa proyección de progreso y sí. el ejemplo más claro de eso es la proclama de Miles, ¿no? O sea, uno lee la proclama de Miles y esto va a ser y se entrega. el paraíso, ¿no? Sí. O sea, entonces, eso hasta cierto punto lo que ilustra es una especie de desfase entre el discurso y la realidad, porque cuando uno estudia el proceso histórico de los Estados Unidos del siglo XIX se da cuenta que ya ese discurso es anacrónico, o sea que ese discurso no es real. Pero eso es lo que ellos venden y han seguido vendiendo. Porque atando con el comentario que hace sobre la política del buen vecino, eso es otra manifestación de tratar de proteger ese discurso atenuado a las nuevas circunstancias. O sea, porque cuando es que la política del buen vecino toma realmente vuelo, la década del 30, pero es la década de depresión. O sea, ya el intervencionismo militar no puede darse tan fácilmente como se dio en las primeras décadas, y entonces hay que diseñar una alternativa que es la de las dictaduras locales, y por eso están los Trujillo, los Batistas, los Somoza, los Stroessner, etcétera. O sea, que todo pues o sea, para verdaderamente uno poder entender toda esta problemática, como usted muy bien señala, hay que estar muy consciente de la trayectoria de los Estados Unidos y obviamente la trayectoria puertorriqueña. Sí, Yo quería mencionar que todavía se usa en el discurso norteamericano y lo vimos constantemente, este término del excepcionalismo americano. También, sí. Viene de esa selección. Es excepcional. Y es la justificación que todavía Bush lo usaba constantemente. Sí. Y bueno, hasta el mismo Obama. Exacto. Sí, es parte se ata con todo esto que se ha dicho. Es una noción, pues sí, discursiva de larga trayectoria. Exacto. Porque que viene la tan lejos, la podemos trazar en Roma probablemente. La televisión y todavía se usa. Y la podemos llevar hacia atrás, hacia Roma y todos los lugares. Sí, claro. A mí también es correcto, yo pienso que el proyecto, a mí no me gusta tanto el término transculturación, porque yo sigo a Fernando Ortiz y es como esta transculturación como algo inevitable entre el contacto cultural, ¿verdad? Y es algo normal en el proceso de las sociedades, ¿no? Los pueblos se mezclan y se transculturan, toman elementos de ambas. Prefiero usar el término de culturador en el sentido de que ya suena como un proyecto de eliminar una cultura y imponer otra que ciertamente pues sí es obvio, patente y queda claro que lo había. Nunca tuvieron los recursos para hacerlo del todo, ¿verdad? Porque esta marea de profesores norteamericanos para enseñar inglés en Puerto Rico nunca llegó, siempre llegaban, no fueron tantos en términos porcentuales, y la queja constante de los secretarios de educación, o como se llamaban entonces, comisionados de instrucción, decía que no tenían los recursos, que les faltaban maestros. Pero lo podemos ver en otro ámbito, en lo que hay quienes han considerado como que el protestantismo como un elemento también aculturador, pero según Samuel Silva Gotay, pues sí era inevitable, venían estos misioneros religiosos con sus nociones de que somos casi perfectos, somos los seleccionados, venimos a traer la providencia, como vinieron los curas españoles, muchos de ellos en el siglo XVI y XVII. Pero que debido a la estructura de las iglesias protestantes, donde los miembros de la iglesia son quienes administran, pues en una segunda generación ya los líderes de las iglesias eran puertorriqueños, y podemos hablar de una puertorriqueñización de las iglesias evangélicas en Puerto Rico, ¿verdad? Y pues mi familia es de familia evangélica en Discípulos de Cristo. Mi abuela en 1900
20 y pico, fundó la iglesia Pájaros Candelaria en Toabaja, de los discípulos de Cristo. Ahí estaba ella y fue una líder, ¿verdad? Y estamos hablando de principios de siglo, pero que esa fortaleza viene pues no era un pueblo educado, no, era muy analfabeto todavía, eso también es evidente, pero había la fortaleza para resistir culturalmente, más allá de las proclamas de los líderes políticos, esa agresión cultural. No sé si tenemos tiempo, pero me gustaría un poco comentar sobre lo que está comentando el profesor. Mi nombre es Samuel Figueroa Cifre. Saludos. Mi primera agenda de investigación fue la relación entre americanización y protestantismo en Puerto Rico. O sea, mi siempre sigue siendo hoy un mentor, ¿verdad? Así que ha sido una tarea que siempre me ha motivado. Así que vi su conferencia y quise estar aunque llegara tarde. Es muy interesante el asunto de este proceso de americanización con los protestantes, porque es siempre un proceso mixto y complejo, y no es nunca un proceso unitario donde usted ve que el proceso de formar una identidad no puertorriqueña, ¿verdad? Era un proceso uniforme. Yo tuve el privilegio de indizar la revista Puerto Rico Evangélico. Ese fue uno de mis proyectos cuando fui profesor en el seminario evangélico por varios años. Y una de las cosas que yo encuentro en Puerto Rico Evangélico y que encuentro en las tradiciones orales del protestantismo puertorriqueño es que hubo intentos de sí imitar al americano al pie de la letra. No debemos bajo ninguna circunstancia tapar eso como una realidad. Yo comparto historias orales donde teníamos a puertorriqueños imitando el proceso de predicar, inclusive con un acento americano, siendo puertorriqueños quienes están tratando de imitar cómo predicaban los misioneros. Eso se dio y fue parte de ese proceso. Como usted ha señalado, en una segunda generación, según se van renovando la composición interna de las iglesias protestantes, van apareciendo las resistencias de tipo cultural a ese proceso de americanización. Esas resistencias nunca son articuladas claramente. No se trata de un proyecto articulado de resistencia ni nada por el estilo. Usted encuentra en figuras como Abelardo, el padre de Abelardo Díaz Alfaro, Abelardo Díaz Morales, donde va a articular, es de las primeras personas que desde el púlpito van a articular esa resistencia, pero no es un proyecto coordinado. Así que yo pienso que esos elementos estuvieron allí, que hubo resistencia, que no fue un proyecto coordinado, y no es hasta mucho más tarde, ya casi hasta la década del 30, ¿verdad?, donde yo encuentro que ya hay unos esfuerzos muy definidos de ser una iglesia puertorriqueña, comenzando quizás por los discípulos de Cristo. Sí, hay que contar con esa fortaleza y el proceso transculturador, ¿verdad? En una situación compleja como es una colonia, ¿verdad? Donde pues influyen muchos factores. Pues sí va a haber la mímesis y la imitación servil, ¿no? Pero eso ya yo pienso, acá es algo del carácter de los individuos, ¿verdad? Hay unos que son más así que otros. La mente colonial imita. Esa es una de las características, ¿verdad? Pero en mi compañía leemos a los clásicos, sí, y eso es parte del proceso. Pero hay unos elementos de ese proceso de americanización que los puertorriqueños van a apreciar, para decirlo de alguna manera. Y es la idea de modernizar. El asunto de la modernidad realmente tocaba las sensibilidades de muchos de estos puertorriqueños, especialmente de los puertorriqueños evangélicos, ¿verdad? Que habían sido expuestos a toda esta campaña de formación en las visiones del mundo norteamericano, con estas visiones providenciales, ¿verdad?, acerca del mundo norteamericano, como
la salvación en chiquito nos ha llegado cuando llegaron los misioneros. Que se van mezclando procesos y discursos, ¿no? Exactamente. Entonces, a esa complejidad es lo que me interesa traer al concepto de americanización y no dejarlo en una agresión, Sí. que lo fue, pero que también es el proceso. O sea, llevamos 100 y pico de años con Estados Unidos vinculados Sí, cercanamente, tiene que tener un efecto. Claro. Y eso le debemos llamar aquí americanización y allá le deben llamar puertorriqueñización. Claro, y claro, esa mezcla compleja también prepara el camino para proyectos modernizantes puertorriqueños, ¿verdad? Para gente que hablaba el lenguaje de la modernidad, Claro. a finales de la década del 30. Sí, la modernización llegó con los americanos y Claro. pues había que asumirlo de esa Claro, manera. y la gente que habló ese lenguaje tocó las sensibilidades de gente que ya habían escuchado el lenguaje de la modernidad desde un discurso religioso. Y pienso que no les dio mucho trabajo identificarse con los nuevos discursos de la modernidad que tenían un carácter secular y que iban a aparecer. Y en cierta manera crean condiciones para la Que ahí expansión. se puede entender el movimiento obrero que busca defender sus intereses y fue el esquema norteamericano quien le permitió, le dio las herramientas para hacerlo. Correcto. Y Entonces también- pues hay que complejizar, me disculpa, Sí, sí. el asunto de los intereses de cada de los distintos sectores sociales con los intereses políticos coloniales, ¿verdad? Que ahí es que se complica nuestras reacciones, ¿verdad? Y las queremos entender de ciertas maneras, pero lo que a mí me interesa es verlo complicadamente, porque mientras más complicado es más cercano Bueno, sí, a su realidad. Ninguna de pienso. estas cosas son siempre complejas y modelos de complejidad deben ayudarnos a analizar el proceso. Pero no solamente el movimiento obrero, tú puedes escuchar los discursos de Feminismo, modernidad de sí. Muñoz, por ejemplo. Muñoz, pero eso, a pensar en Muñoz porque él vino en los Bueno, 20 sí. llegó con los socialistas Claro, por supuesto. y por ahí Y él fue siempre habló su de ese trayectoria. lenguaje que nuevamente se complejiza siguiendo tu línea de argumentación, su línea de argumentación, y que va a ir tomando caracteres nuevos. Pero había un discurso sobre la modernidad que ya había sido plantado. Y que Ciertamente, tenía que ver, habían con ese proceso. proyectos de modernización del siglo XIX, Román Valdoriotti de Castro y José Julián Acosta son los dos ejemplos más, Claro. más prominentes en ese proceso. Sin embargo, no creo que hayan tenido la intención misionera que tuvieron los proyectos de modernización de los protestantes, que querían, que contemplaban su acción como una acción activa, insistente. Claro, porque sí, ¿entiendes? estos eran líderes políticos y Exactamente. también pues no tenían esa idea de la salvación del alma, eran más laicos en ese Eran proceso. muy laicos. Al contrario, estaban alejándose de la cuestión Muy religiosa por su, ¿verdad? Por su contexto particular. Perdone si he movido la discusión en no. alguna otra dirección, pero era que quería comentar eso. Sí, Yo Adelante. quería comentar sobre lo que dice mi amigo Samuel. Obviamente que va a haber una disposición a apreciar ciertos elementos de la llamada americanización, como es, por ejemplo, la cuestión del concepto de la modernización de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque España, francamente, fue un Claro. desastre. no era moderna ella, sí. ¿Ok? O sea, No era moderna ella. no era moderna ella, las famosas expresiones del político español, España no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Exacto. O sea, lo podríamos aplicar aquí, quizás metafóricamente, pero por otro lado, y dentro de ese enfoque de complejidad que me parece que es muy aceptado, también hay que tener un poco de cuidado en la valoración que se hace de ese aprecio, porque me parece que en el orden religioso, institucional, etcétera, es válido, pero por ejemplo, yo he escuchado y he leído sobre la época de gente que establecen una distinción entre lo que representó para Puerto Rico el llamado cambio de soberanía a nivel político versus económico. Y esa es una tesis que todavía hoy está Pendiente. vivita y coleando, ¿ok? Y es en el sentido de que el cambio de soberanía a nivel político fue malo, pero a nivel económico fue bueno. Entonces yo creo que parte de la premisa de aquello que se tragaron el discurso y no la realidad. O sea, porque cuando uno hace un examen de los elementos básicos estructurales de la dinámica económica que se establece en Puerto Rico, lo que se da es una asimilación
de las estructuras económicas de Puerto Rico a las americanas, y ahí viene el monocultivo, ahí viene el latifundio, ahí viene el absentismo, etcétera. O sea, que por un lado sí ese aprecio lleva quizás a resultados positivos, pero por otro lado me parece que lleva a resultados negativos, y no me estoy refiriendo a las implicaciones económicas per se, sino a cómo trasciende una mentalidad de dependencia económica hasta la misma actualidad, porque ¿qué fueron las 936 sino una manifestación de esa corriente? Es la estructura económica que lleva más de 100 años ahí, la Y misma. entonces, por otro lado, por ejemplo, en la línea política, que es la que principalmente yo me dedico, a veces se pierde de perspectiva esa reacción que usted estaba que trajo a consideración en su presentación, que inicia el Partido Federal, pero que luego sigue la Unión. Y en 1913, la Unión de Puerto Rico, ante el fracaso de todas las gestiones para tratar de ampliar la posibilidad gubernamental local, lo que llaman la autonomía, o lo que deberían llamar la autonomía gubernamental, porque ese es otro concepto que habría que complejizar, porque se ha descarrilado de su verdadera definición. En la Asamblea de Miramar de 1913, la Unión de Puerto Rico eliminó la estadidad. ¿Okay? Y la Unión de Puerto Rico, a la altura de ese momento, es el partido dominante en Puerto Rico. Sí. Y entonces, si tomamos en consideración el trasfondo que vimos en el siglo XIX de la relación de fuerzas entre el reformismo y el separatismo, o sea, estamos hablando de un hecho extremadamente significativo como muestra del tipo de repudio que se está manifestando hacia ese cambio de soberanía y hacia esa política americanizadora, porque, o sea, de una minoría que fue la corriente separatista en el siglo XIX, y que obviamente tiene su explicación de por qué fue así. Adviene una mayoría, aunque sea en teoría, en términos de que el asunto del estatus como que queda relegado para el futuro, ¿no? O sea que toda esta cuestión tiene diversos ángulos. Y por último, una anécdota. Cuando Samuel se refiere a Muñoz, inicialmente yo pensaba que era Muñoz Rivera, pero no, era Muñoz Marín. Bueno, o sea que está en nuestra mente, en nuestra psique. O sea, fíjate que estábamos trabajando mal el comienzo del siglo. Sí, acá yo hablo de... No, al contrario. Pero que me llama la atención de... Pero tienen continuidades interesantes. En términos ideológicos. Sí, también. Yo cuando hablo de modernidad, realmente a lo que me refiero es a la modernidad como un proyecto cultural. Sí, no necesariamente a un proyecto político moderno independiente de un proyecto político económico moderno, sino como una forma de mirar al mundo que construye identidades dentro de lo que se entiende que es la modernidad, ¿verdad? Y ese proyecto cultural, esa visión moderna que uno la podía contrastar con España, ¿verdad? Realmente sí aparece en el escenario, aunque por supuesto había puertorriqueños modernizantes, podemos contar la historia, ¿verdad? Pero sí aparece ahí en el escenario por la invasión. Y eso era a lo que me refería. Sí, parte de la ecuación pero las propuestas de tesis son una cosa y las tesis siempre son otra, y tuve que dejar la mitad de mis intenciones. La otra parte era discutir la reacción de la clase política puertorriqueña y comparar su concepto de americanización, así que eso será un proyecto futuro, porque si me ponía a estudiar ambos, pues no estaría aquí ya por lo menos terminado, ¿verdad? Hay mucha complejidad que falta por descubrir en esas relaciones de la historia política puertorriqueña, de la era de la americanización, yo le llamo, como siguiendo un poco a Ascarano, porque pues se ha puesto como que los cafetaleros eran del Partido Unión, pero ahí había otra gente, y habían otras, de hecho, que es una de las cosas de los partidos autonomistas puertorriqueños, es que tienen mucha gente con muchos intereses y pues a veces dominan una facción, a veces dominan otras, ¿no? Y lo otro que me interesaba destacar era lo que menciono brevemente al final de la conferencia, es la incomunicación entre el lenguaje político, más allá de que yo hablo inglés y ellos hablan
unos hablan inglés y otros hablan español, era que ellos, los federales, hacían unas cosas y los americanos entendían otras totalmente. O sea, el boicot electoral, que es otro de los ejemplos que uso ya en la tesis, Wilson dice, pero ¿qué cosa es esta? ¿Cómo tú dejas de votar? Tú no dejas de votar. Por nada en el mundo se deja de votar. Para el americano es una cosa absurda totalmente. Y los puertorriqueños, pues desde sus posturas de honorabilidad, participar en algo que evidentemente era injusto, era una afrenta para su honra. Entonces, pues no participo. Entonces, pues eran dos posiciones políticas encontradas. O sea, para el americano es tú participas, porque como no hay otra manera de hacerlo. Es a través de las elecciones. El otro, por ejemplo, Wilson se extraña de que el Partido Federal tenga el Partido Federal, porque en la tradición política norteamericana el gobierno federal ha sido el gobierno nacional o central, ¿verdad? Porque el gobierno federal, Washington DC, Distrito de Columbia, es el gobierno federal, federal government. Y para ello el federal government es el gobierno nacional. El Partido Federal, en el lenguaje hispano de política, federal significa de las federaciones, de una federación de naciones que se unen en una relación federal, lo que quiso ser Estados Unidos en su primera constitución de los artículos de la Confederación. Ya una vez se establece la segunda constitución, lo que ha habido es un proceso evolutivo hacia la centralización del gobierno federal norteamericano. El nuevo trato es la política que dijo, bueno, aquí nosotros somos los que mandamos de verdad. La guerra civil dijo, nadie se va de aquí si yo no lo autorizo. Hay un gobierno federal que domina sobre la estructura norteamericana. Así que eran dos tradiciones y Wilson no entendía por qué el Partido Federal pedía autonomía para los municipios y pedía otras cosas que no eran parte de su lenguaje. Uno que escapa ya de Wilson, pero que también es otro ejemplo importante, es el boicot electoral de presupuesto que hizo la Cámara de Delegados en 1908, copada por los unionistas, ya hay dominados por unos sectores más radicales en su proceder, ¿verdad? Está Matienzo. Esto es que para los americanos, de nuevo, no me interesa para el argumento tanto la reacción de los puertorriqueños, que es interesante en sí misma, pero los americanos perciben esto no como, mira, esta gente está desesperada para resolver su situación colonial, o sí, mira, tenemos que atenderlo. Era como, ustedes no saben gobernarse. Y era cada vez reafirmando lo que ya tenían en la cabeza, ¿verdad? De que no éramos capaces y de que el gobierno colonial era necesario. Entonces, pues, apuntar a esa fractura todavía la vemos. Obama dice una cosa y después dicen otra, y todos los presidentes van diciendo constantemente algo. Y acá estamos entendiendo otra cosa, y son 100 años con cada representación allá que podemos aprender las formas y maneras norteamericanas y no hemos aprendido a establecer un lenguaje político. Las razones son muchas, obviamente, es que ellos quieren una cosa y nosotros queremos otras que para ellos no van a ser, que esa es mi opinión, ¿verdad? No van a dar una cosa ni van a dar la otra. Y mientras nos tengan ahí, pues esa va a ser esa es la relación que mejor provecho les tiene, ¿verdad? Las cosas cambian. Todo viene desde eso. Me parece a mí que parte de no quiero extenderme demasiado, ¿verdad? Pero parece tan interesante. Otra manifestación de ese ánimo de superioridad, ese prejuicio, o sea, si Wilson hubiese estudiado un poco la historia de Puerto Rico, hubiera encontrado que en 1873 aquí hubo un partido federal. Sí. Porque cuando se proclamó la primera República Española, el Partido Liberal Reformista, que fue el primer partido que permitieron organizar aquí en el 70, en el 73, ajusta su nombre, Partido Federal Reformista. ¿Para qué? Para significar su endoso a la República Federal en España. Yeah. Que era el único modelo que era compatible con la identidad propia puertorriqueña. O sea que, es más, comento también que cuando apareció originalmente, por segunda ocasión, el término federal, cuando el Partido Unionista Puertorriqueño se ajusta al cambio del nuevo socio, entre comillas, se llama Partido Federal Americano. Sí. Pero es en virtud de esa impresión que se tiene todavía del protagonismo del localismo estatal en la historia de los Estados Unidos, que ya no es real, pero y que dejará de serlo mucho más según avance el siglo XX, ¿no? Forma parte de curiosamente, como movimiento apunta, y curiosamente es muchísimo más complejo de lo que algunos entienden. El Partido Republicano era el Partido Republicano puertorriqueño. Sí, por eso lo puse, me parece curiosa de esto, parte de nuestra idiosincrasia, creo yo, verbal. Bueno, pues
Un placer haber compartido con ustedes y esperemos que se pueda repetir en una próxima ocasión. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Vine de casualidad porque me enteré cuando llegué ahora. Yo vine ayer y hubiera querido poder estar más temprano.